Mateo 7, versículos 13 al 23, vamos a estar leyendo. Y el tema de hoy es dos puertas, dos caminos, ¿en cuál andas? Así que aquí en Mateo 7, versículos 13 al 23, leemos la palabra de Dios. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Palabra de Dios Altísimo. Bueno, aquí en estos versículos, y vemos en los versículos 13 al 14, vemos que se habla de dos puertas. Más adelante se habla de dos árboles, se habla de dos confesiones y dos cimientos. Así que ese es el patrón que podemos ver aquí en el contexto de Mateo, versículos 13 al 23 del capítulo 7. Hoy vamos a estar viendo las dos puertas que leemos en el versículo 13. Se nos dice, entrar por la puerta estrecha. Cuando vemos aquí la palabra entrar, es un imperativo, es un mandato, es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, y aquí Jesucristo está dando su mensaje, está declarando verdades tocante el reino de los cielos, y da el mandato, un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, entra por la puerta estrecha. No es una sugerencia, sino es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, es de importancia nosotros poder prestar atención a este mandamiento. Es de importancia. Ya también vimos un tiempo atrás tocante el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo de arrepentidos, de que nos arrepientamos y creamos en el Evangelio. Estamos viendo cosas básicas tocante lo que es el Evangelio, tocante cómo es que una persona puede obtener salvación. También el domingo pasado estuvimos viendo tocante el tema del bautismo. Entonces vimos de que a la luz de las Escrituras podemos ver de que el bautismo no es esencial para la salvación. En otras palabras, el bautismo no es lo que te da salvación. Por ejemplo, Juan el Bautista, cuando él bautizaba personas que habían demostrado arrepentimiento. En otras palabras, el bautismo simbolizaba algo, simboliza el hecho de que ya esas personas que se estaban haciendo bautizadas habían ya llegado al arrepentimiento. Así es en el bautismo cristiano. Las personas que se están bautizando es por el hecho que están declarando públicamente de que algo ya ha sucedido en sus vidas, y eso es que ya han sido salvas esas personas, ya han sido redimidas, sus pecados ya han sido perdonados. El bautismo simplemente declara que sucedió algo en el pasado, y no de que está sucediendo en ese momento, sino que algo ya sucedió. Vimos Hechos 2:38, vimos la palabra para, y la palabra para no siempre significa
para obtener algo, sino significa también por el hecho de que ya se ha obtenido algo. Y vimos más específicamente, hablando en el lenguaje original, que es el griego, es más específico, pero les di un ejemplo tocante usando la palabra para en español. Así que para no siempre significa para lograr obtener algo, sino en su contexto podemos ver de que es por el hecho de que ya se obtuvo algo, y en el griego es mucho más específico y sin duda alguna es por el hecho de que ya se obtuvo algo. Entonces eso ya lo vimos, tomamos el tiempo tocante este tema de Hechos 2:38 y el tema de la salvación. Ahora, el hecho de que decimos de que el bautismo no es esencial para salvación, esto no quiere decir que ignoramos el bautismo, no, de ninguna manera. En ningún momento nosotros llegamos a decir, o ningún cristiano bíblico que entiende el tema de la salvación y el bautismo, nunca van a decir de que, bueno, pues ignoremos el bautismo y no le prestemos atención. No, sino es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y como creyentes, el creyente obedece a ese mandamiento y se bautiza. Pero obviamente no es para que obtenga salvación, sino porque ya ha obtenido salvación. Así que aquí en Mateo 7, versículo 13 dice, entrar por la puerta estrecha. Es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, de que entremos a esta puerta. Así que podemos ver a la luz de las Escrituras que lo más importante es entrar por la puerta estrecha. Es de importancia entrar por la puerta estrecha. Nuestro Señor Jesucristo te da el mandamiento, y es un mandamiento, y si es un mandamiento es porque es algo de importancia. Y es importante de que todo aquel que quiere obtener salvación entre por la puerta estrecha. ¿Y por qué es de importancia entrar a esta puerta? Bueno, si leemos aquí el versículo 14, dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Así que este camino, esta puerta estrecha y este camino que es angosto, te lleva a la vida. Y aquí es vida eterna. Y al contraste, la puerta ancha lleva a la perdición. Entonces, un camino te lleva a la vida eterna, otro camino te lleva a la perdición, a ser perdido por la eternidad. En otras palabras, es ir al lago de fuego por la eternidad. Así que estas dos puertas y dos caminos representan dos estilos de camino, dos estilos de vida representa. Y notemos de que no hay una tercera opción, no hay un tercer camino, o una de dos: estás en el camino que conduce a la vida eterna, o estás en el camino que lleva a la perdición eterna. No hay otra opción. No hay de que alguien pueda decir, bueno, pues yo no estoy en este, yo estoy como neutral. No hay tal opción. O una de dos: estás en el camino que lleva a la vida eterna o en el camino que lleva a la perdición eterna. Así que es de importancia saber, examinarse y poder ver en qué camino yo estoy andando, en qué puerta yo he entrado. Ahora, hablando esto de la vida, del cual el camino que nuestro Señor Jesucristo nos manda a entrar, manda a todo oyente a entrar, es el camino que lleva a la vida de la cual se menciona es la vida eterna. Es una vida eterna. Y es de importancia. Si es un mandamiento de que entres a esa vida, de que obtengas esa vida, es por el hecho de que no tienes esa vida. Cuando Jesucristo llama al pecador no arrepentido a entrar por esa puerta, le está indicando de que esa persona está perdida, en necesidad de salvación. Así que hay que entrar. Y sabemos que nosotros que hemos venido a Cristo, al venir a Cristo en sí resulta a un verdadero gozo.
Un gozo porque sabemos nosotros a levantarnos cada día, a respirar cada momento, cada minuto, cada hora. Sabemos, estamos seguros en Cristo de que si nosotros llegamos a morir, nosotros vamos por la eternidad a morar con Cristo Jesús. Sin duda alguna, reinaremos con Él por la eternidad. Y eso es un gozo al saber diariamente, cada día, estamos con esa seguridad de que Cristo nos ha salvado y de que nuestro destino es el cielo eterno. Y eso es algo que produce gozo verdadero en nosotros. Es gozo, en realidad. Aún en tiempos de dificultad podemos tener ese gozo. Saber de que vamos a pasar la eternidad con Cristo. Vamos a pasar la eternidad con nuestro Padre Celestial. Y es un verdadero gozo. Otros quizás pueden tener un gozo temporal, pero ese gozo no es verdadero. Ese gozo va a terminar. Porque como dijo nuestro Señor Jesucristo, que en el lago de fuego es el crujir de dientes. Vamos a ir aquí en 1 de Juan 5. En 1 de Juan 5, viendo tocante lo que la Biblia dice, la vida. 1 de Juan 5. Versículos 11 al 12, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Dios, aquel que ha entrado por esa puerta estrecha. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Así que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que el que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces estamos viendo que la vida eterna, cuando vemos a la luz de la palabra, vemos que la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Si tú tienes al Hijo, tienes la vida eterna porque Él es la vida eterna. Él es la vida. Él es la vida. Así que si tienes al Hijo, tienes la vida eterna. Si tienes vida eterna, tienes al Hijo. Vamos a hablar un poco de la vida eterna. La vida eterna viene por fe. Es por fe. Lo que dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y aquí tenéis vida eterna si sabéis que tienes a Cristo. Él es la vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan en su epístola escribió ciertas cosas y 1 Juan 2:19 dice, salieron nosotros, pero no eran nosotros, hablando de personas que se apartaron. Estas personas se apartaron y apartarse no es que perdieron salvación, es que demostraron que no tenían salvación, porque el que es salvo por la eternidad. El Espíritu Santo mora en él. Están inclinados a la obediencia a Dios. Y aquí le escribe, aquellos que tienen la vida eterna, tienen al Hijo, y aquel que está escuchando, aquel por si acaso es profesante solamente y no un verdadero creyente, para que creas realmente en el Cristo, creas en Jesucristo, para que sepáis que tienes vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es por fe, es creer. Los que han creído en Él. Creer en el Señor Jesucristo es no solamente es decir, bueno, sí creo, por decir hoy, sí creo que Él vino y murió y resucitó, sino creer en Él es confiar totalmente en Él, depositar toda tu confianza en la obra redentiva de Cristo Jesús, confiar de que Él en sí es Salvador y Él te salva, no a medias, no te salva como ahí una falsa maestra que dice Dios hizo cierto 60 y tantos % y tú tienes que hacer el resto. No, Jesucristo te salva al 100%. Él te da salvación, es salvación segura, es salvación eterna, no temporal. Es confiar totalmente
en Él, de que Él tiene el poder para salvarte perpetuamente, como dice en el libro de Hebreos. Te salva perpetuamente, te perfecciona, te da una justicia perfecta, y por resultado ante Dios el Padre es declarado justo ante la presencia de Dios. Ahora, hay algunos que piensan creer y dicen, bueno, yo sí creo en Jesucristo. Dice, yo sí creo en Él, pero es una fe superficial. Tienen un conocimiento intelectual, pero no lo han creído de corazón. Sí que dicen, sí, yo creo en Él, pero no tienen una relación con Él. Porque decir, al que tiene vida eterna tiene al Hijo, entonces tienes una relación con Él. Entonces Él es tu pastor y tú eres su oveja y hay una relación. Entonces es confiar totalmente en Él. Muchos dicen, yo creo en Él, pero no tienen esa relación, no tienen esa comunión con Cristo. No es intelectualmente diciendo, sí, sí lo creo, una fe superficial, sino es un creer que proviene del corazón. Hay muchos en el camino espacioso que lleva a la perdición, que dicen que creen en Dios. Hay muchos que van en ese camino espacioso. Dicen que creen en Cristo, pero van hacia un camino de perdición. Nunca entraron por la puerta estrecha. Nunca llegaron a confiar totalmente en Cristo Jesús. Entras por fe. Es por gracia, por medio de la fe. Y solamente Cristo es el que te salva. No entras confiando no es que es Cristo más mi esfuerzo religioso. No es Cristo más lo que yo logre hacer. No es Cristo más lo que yo pueda quererle a la salvación o lo que le faltó a Cristo Jesús salvarme. No. Si no es Cristo, es solamente Cristo. Cristo es el único que me da salvación. Y es una salvación eterna. No es una salvación temporal. No es de que, como muchos tienen la idea de que vienen a Cristo y es como si Cristo dice, bueno, ven a mí y yo perdono tus pecados desde que naciste hasta que llegas al arrepentimiento. Borro todos tus pecados, ahora borro todo y de aquí en adelante ya depende de ti si lo logras o no lo logras. Y muchos tienen ese pensamiento y es por eso que tú los escuchas en sus iglesias, ellos escuchan el término lucha para tu salvación. Entonces ellos entran en ese camino espacioso diciendo, bueno, creo en Cristo, pero también creo en mí. Es Cristo más mis logros, más mis esfuerzos. Y es por eso que digo que muchos van ahí, muchos que dicen creer en Jesucristo, van en ese camino espacioso que lleva a la perdición, por el hecho de que no han depositado su confianza total en Cristo Jesús. Así que hay que entrar en esta puerta en la cual Jesucristo nos manda. Entrar por fe, confiando totalmente en Él. Vamos aquí en Juan, en el Evangelio de Juan 14. Juan 14, así que entras, confías en Él totalmente, es por fe, no por obras. Juan 14, así que dice, entra por la puerta estrecha, entra por esa puerta, conduce a la vida. Juan 14, 6, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, yo soy el camino. Así que vimos, ¿verdad? Mateo 7, entra por la puerta. Y luego habla del camino, Él es el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino. Entra por la puerta. Vamos aquí en Juan 10, yendo hacia atrás, Juan 10. Juan 10, 7, versículos 7 al 9 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta. Ya ves, entra por la puerta. Yo soy la puerta, dice el Señor Jesucristo. Yo soy esa puerta. Entra, ven al Padre por mí. Así que, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy
la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hará pastos. Yo soy la puerta. Versículo 9. El que por mí entrare será salvo. Entra, es el mandamiento. Entra por esta puerta. Yo soy la puerta. Yo soy el camino. Confía totalmente en Cristo Jesús. ¿Tú quieres ir al Padre? ¿Quieres ser salvo del infierno eterno? ¿Quieres vida eterna? Bueno, tienes que entrar por la puerta estrecha. Y esa puerta es nuestro Señor Jesucristo. El camino que conduce a la vida eterna es Cristo Jesús. Entra por la puerta, dice Mateo 7, entrar por la puerta estrecha. Entra por esa puerta. Bueno, hablando de esta vida eterna, primero la vida eterna viene por fe, solamente por fe. Es por gracia, por medio de la fe. Es creer en Cristo Jesús. No es por obras, no es por obras, sino es por fe. La vida eterna viene por fe. No es fe más logros religiosos, sino es por fe. Como le digo, esto es básico, pero es para que las personas puedan entender, comprender cómo es que uno obtiene salvación. Cristo Jesús da el mandamiento, entra por la puerta estrecha. Y esta entrada es por fe. Hay que creer. Si crees, tienes vida eterna. Vamos a ir aquí en Gálatas 3. Gálatas 3, hablando de la fe. Dice, es por fe, no es por obras. Gálatas 3, versículo 26, nos dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es por fe, no es por obras. No es porque te llegas a bautizar, sino es por fe en Cristo Jesús. Vamos aquí en Romanos, yéndose atrás, Romanos capítulo 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, declarados justos ante el Padre Celestial. ¿Cómo es esto? ¿Será que es por medio de obras? No. Justificados pues por la fe. ¿Y fe en qué? En Cristo Jesús, que es confianza totalmente en su obra redentiva. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por fe tenemos vida eterna. Es por fe. No por logros religiosos, sino es por la fe en Cristo Jesús. Segundo, la vida eterna es un regalo. Tienes que entender esto. La vida eterna es un regalo. Estamos aquí en Romanos, vamos a capítulo 6. La vida eterna es un regalo. No es un pago. No es una recompensa, sino es un regalo. Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Notas aquí, muerte es muerte eterna. Muerte eterna. Por el hecho de que pecaste, tu destino es la muerte eterna. Es el castigo eterno. Es el fuego eterno. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí ves la diferencia? Dice, porque la paga del pecado es muerte, es la paga. ¿Por qué dice paga? Porque eso es lo que merecemos. Pecamos. Por cuanto pecamos, se nos paga. ¿Qué es lo que merecemos? Muerte. Separados. Separación de Dios. Por eso dice Romanos, por cuanto todos pecamos, todo ser humano llegó a pecar y está destituido de la gloria de Dios, y por eso Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios, a darnos vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, muerte eterna, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna. Un regalo es un regalo. Tú no obras, tú no trabajas para obtener la vida. Tú no luchas
y al final puedes decir, oh, lo logré, luché para obtener vida eterna. No, la Biblia nunca te dice que luches para obtener vida eterna, sino es por gracia. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En tu trabajo, cuando te dan tu cheque, no es, dice, oh, te regalo este cheque. No es un regalo, sino es un pago. ¿Por qué es pago? Porque obviamente tú trabajaste para obtener ese cheque. Y aquí vemos la diferencia. Así que tienes que entender esto, que la vida eterna es un regalo. No es una paga. No es algo que tú logras obtener. No es por tus méritos. No es de que tú hiciste méritos. No es de que tú hiciste obras. Sino es un regalo. Es un regalo. Más la dádiva, un regalo. ¿Quién es que pagó? ¿Quién pagó? Bueno, Cristo pagó. Él murió. Él llevó nuestros pecados. Él pagó. Y para darnos vida eterna, regalarnos vida eterna. Cristo Jesús pagó. Él llevó nuestros pecados. Él murió. ¿Cómo obtienes el regalo? Bueno, lo recibes. Lo recibes por fe. Es por fe. Tercero, si tú tienes vida eterna, tú eres rico. Si tú tienes vida eterna, tú eres rico. Y hablando espiritualmente, eres rico. Eres rico si tienes vida eterna. Quizás tú puedes ser rico materialmente hablando, pero si tú no tienes a Cristo, tú eres pobre. Eres un pobre miserable, como dice en Apocalipsis. Hablándole ahí a unos que se querían ser ricos. Pero dice, no, tú eres pobre, miserable. Pero si eres un cristiano, si tienes la vida eterna, tú quizás aquí no puedas tener riquezas materiales, pero eres rico. Porque eres ciudadano del reino de Dios. Vamos aquí en Lucas 16. Vamos al Evangelio de Lucas. Si tienes la vida eterna, eres rico. Abundantemente eres rico. Lucas 16. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 16. Podemos ver aquí el contexto. Vamos a ver aquí el relato del rico y Lázaro. Vamos a ver el contexto aquí en los que es el versículos 13 al 15. Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que no puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes darte al 100% a las riquezas y querer servir a Dios. No, es imposible. Dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros. Así que vemos por qué es que se dio el relato del rico y el Lázaro. Oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Y así es. Y ese es un patrón que siempre se ve. Cuando una persona no puede demostrarte en error, ellos se ríen, nada más como que le da burla. Lo único que pueden hacer cuando tú a alguien le quieres demostrar de que están errados, es lo que van a hacer al final, cuando no pueden demostrarte que tú estás en un error. Cuando ellos comienzan a ver que ellos están errados y tú no, es lo que va a suceder. Así que no te sorprendas si tú estás defendiendo la fe cristiana y lo que van a poder hacer es burlarse nada más. Algunos hasta se van a irar, porque ese es el patrón. Dice, oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Así que se burlaban de Cristo Jesús. Y dice, entonces les digo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Ya ve, conoce vuestros corazones. Ya vimos el domingo pasado de que, hablando tocante el bautismo, hice la pregunta, ¿será que Dios conoce nuestros corazones? Sí, conoce nuestros corazones. Y aquí lo dice, ¿verdad? Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Es abominación. Así que estaban los fariseos, que eran ávaros, amaban el dinero, pensaban en el dinero, soñaban con el dinero, enamorados con el dinero. Luego versículo 19 al 31 sigue diciendo, dice, había un hombre rico
que se vestía de púrpura y de lino fino. Y hacía cada día banquete con esplendidez, así que era extremadamente rico. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y dice, y estaba echado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que era pobre. Y no solamente era pobre, sino dice, estaba echado. Entonces, alguien tenía que llevarlo, no podía caminar. Estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Se cree de que estas migajas eran, hoy en día nosotros tenemos cuando comemos, se nos ensucian las manos y tenemos toallas para limpiar nuestras manos. Se cree que ellos usaban las migajas con eso se limpiaban las manos. Así que ya vemos la situación que está, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Así que el seno de Abraham, Abraham es el padre de la fe. En otras palabras, ahí iban ¿cómo se dice? En el paraíso. Dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Así que murieron. Y en el Hades, así que al morir, ¿será que pararon de existir? ¿Ya no hay existencia? ¿Ya no hay conciencia? No. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Así que no es de que mueres y paras de existir, desvaneces, sino que esta persona, Jesucristo, está diciendo de que después de la muerte hay existencia. Y no solamente hay existencia, sino que hay unos que están disfrutando y hay otros que están en tormento. Si tú mueres y paras de existir, no tiene ninguna lógica para nuestro Señor Jesucristo, no tiene ninguna razón por lo cual dar esta historia. Porque sería ilógico, ¿verdad? Si mueres y paras, desvaneces y ya no existes, ¿por qué dar esta historia? ¿Por qué este relato? Sino es porque sí hay existencia. Por eso se está dando este relato. Dice: porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Así que por eso digo, es que si tú estás en Cristo Jesús, tú eres rico. Y si tú eres rico materialmente hablando, pero estás sin Cristo, eres un pobre, miserable. Que si no entras por la puerta estrecha, te vas a encontrar como este hombre rico. 26. Además de todo eso, un gran cisma está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá ni allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. A este lugar de tormento, no a este lugar donde no existe nada, a este lugar de aniquilación, no, a este lugar de tormento. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas oigan, en otras palabras, tienen la palabra de Dios, tienen la palabra de Dios. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Palabras, Dios no está no está ocupado ahí llevando a personas hoy en día, como hoy en día se escucha muchos de que: yo fui al infierno, y te demuestra el infierno, ahora regresa y háblales del infierno y te van a creer millones. No. Dice: si no creen la palabra, no van a creer. En otras palabras, Dios dice: cree la palabra, créela. Yo no te voy a estar dando más ingredientes, ya tienes la palabra de Dios. Hay que creerla. Hay que creer la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que hay un infierno. Y si la palabra de Dios dice que hay un infierno, bueno, yo lo creo. No es de que como muchos llegan a escuchar según testimonios de personas que fueron al infierno, dicen, y ellos dicen: entonces sí es verdad. Entonces yo me pregunto, ¿cómo que sí es verdad? O una de dos, creías que porque la Biblia lo dice, yo lo creo porque la Biblia lo dice, no porque lo dice alguien. Dice: tienes la palabra de Dios.
Este hombre disfrutó, pero después que se le acabó la vida, está en tormento. Y es por eso que yo digo, si estás en Cristo, eres rico. Por la eternidad vas a morar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú no tienes vida eterna, tu destino va a ser como la de este hombre rico. Si mueres y estás en el camino espacioso, pues tu destino no es muy bueno. Tu destino es el castigo eterno. Vamos a ver aquí a Mateo 16. Así que hay que entrar por la puerta estrecha. Mateo 16, versículo 26 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué aprovecha? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Así que, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Muchas personas hoy en día van tras las riquezas, afanados con las riquezas, preocupados con las riquezas, pensando, meditando, soñando con las riquezas, y no piensan qué de su vida espiritual, qué es de su destino después de la muerte. Ellos están enfocados tanto en lo terrenal que no tienen tiempo para mirar al cielo, para reflexionar y decir, bueno, ¿qué de mí si llego a morir? Hoy en día estamos con vida, mañana no sabemos, pero ¿qué de ti si mañana llegas a morir? ¿Por dónde, o más bien en dónde vas a pasar la eternidad? ¿Será que será con Cristo o será alejado de Cristo al lago de fuego por la eternidad? ¿De qué te sirve estar afanado, preocupado con riquezas si al fin, al cabo, vas a llegar a vivir por la eternidad en un castigo eterno? Ahora, a la luz de la Biblia sabemos que las riquezas no son malas. Eso no es el problema. El dinero no es el problema. Lo que es el problema es el amor al dinero. Entonces, el problema no es un billete, el problema es el corazón del hombre. El hombre que está afanado, enamorado con el dinero, piensa en el dinero, sueña con el dinero, quiere dinero, y tiene dinero, y quiere más dinero. Están afanados con el dinero, preocupados, pensando, meditando en el dinero, no piensan en lo celestial. Una triste realidad. Quieren riquezas, pero son pobres para con Dios. Miserables para con Dios. Así que el rico es el que tiene sus pecados perdonados. Ese es el rico. El rico es el que ha venido a Cristo y sus pecados han sido perdonados. Pasado, presente y futuro. Ese es el rico, en realidad. Así que este es el camino angosto y puerta estrecha. Es Cristo Jesús. ¿Cómo entras al camino del cual Cristo Jesús te manda? Bueno, entras por fe. Y a la luz de la Biblia dice, entras en arrepentimiento, arrepiéntete y cree en el Evangelio, como Jesús dijo, arrepentíos y creer en el Evangelio. Es por fe. Aquí en Mateo 7 dice, leemos, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, y pocos son los que la hallan. Son pocos los que la hallan. Ahora, a la luz de la Biblia sabemos que en Apocalipsis dice que va a haber una gran multitud de aquellos que son salvos, pero en comparación a los que no son salvos, wow, una gran diferencia. Dice al final es angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. ¿Por qué es que pocos la hallan? ¿Por qué es que pocos hallan este camino? ¿Por qué será que pocos hallan este camino? Es porque están ciegos. Están ciegos espiritualmente hablando. Están ciegos. Para que puedan llegar a este camino, para que puedan encontrar este camino, tienen que ser iluminados. Y no solamente eso, tienen que ser vivificados. Son ciegos. Y es por eso que son pocos que entran.
Pocos son los que encuentran este camino, porque están cegados. Vamos a ir aquí en Hebreos 10. Nosotros antes de venir a Cristo estábamos ciegos. Por la gracia de Dios es que pudimos ver aquí en Hebreos 10, versículo 32. Dice, pero traer a la memoria traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados. Así que antes andabas, pero eras un ciego, pero después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Obviamente eran cristianos y por ser cristianos fueron perseguidos. Pero antes de esto eran ciegos y fueron iluminados con la verdad tocante el Cristo, tocante el Evangelio. Después de haber sido iluminados, es necesario que ellos sean iluminados, que escuchen la verdad, que esa verdad llegue al corazón, y esa es obra del Espíritu Santo. Ser iluminados. Vamos a ir aquí en 1 de Pedro, vienen unos cuantos textos que demuestran esto, que tenemos que ser iluminados. En 1 de Pedro 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De las tinieblas a su luz admirable. Estábamos en tinieblas, perdidos. Vamos en Hechos, vamos al libro de Hechos 26. Hechos 26. ¿Por qué es que pocos encuentran esta puerta? ¿Por qué es que pocos la hallan? Porque están ciegos. Hechos 26, 18 dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Así que ellos están en tinieblas, están ciegos, y de la potestad de Satanás a Dios, así que están bajo el gobierno de Satanás. En el presente, todo aquel no arrepentido, todo aquel no salvo, Satanás es el que influye en ellos. Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Colosenses, vamos aquí en Colosenses. Capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Así que hemos sido trasladados. Lo leo de nuevo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Así que todo aquel no arrepentido, no salvo, está bajo el gobierno de las tinieblas. Segunda de Corintios 4. En 2 de Corintios 4, ¿por qué es que pocos hallan esta puerta? Bueno, 2 de Corintios 4 nos dice esto. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, así que vemos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En otras palabras, para que puedan ver de que Cristo es Dios, Cristo es el Mesías, Cristo es el Salvador, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Todo aquel que no quiere creer, todo aquel que no viene al arrepentimiento está cegado. Satanás lo ha cegado. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Están cegados. ¿Por qué es que pocos hallan el camino? Porque están cegados por Satanás y necesitan ser iluminados. Porque no nos
predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es Dios que nos iluminó. Es por la gracia de Dios que pudimos ver. Es por la gracia de Dios que pudimos escuchar y entrar por la puerta estrecha. En este camino espacioso que lleva a la perdición, ¿qué tipo de personas van en ese camino? Bueno, es obvio, ¿verdad? Vamos aquí en 2 Tesalonicenses. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. 2 Tesalonicenses. ¿Quiénes son estos que están en ese camino espacioso? En ese camino que lleva a la perdición. Dice, primero vamos a ver dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el fin de aquellos que no obedecen a Dios, que no obedecen el mandato de Cristo Jesús? Entrar por la puerta estrecha en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y aquí no está hablando de aniquilación. No es de que vas a ser aniquilado. No, la Biblia no enseña eso. Eso ya lo hemos visto. Cuando vimos la aniquilación no encaja con las Escrituras. Pero aquel que no escucha el mandato del Señor Jesucristo, aquel que no entra por la puerta, aquel que no se arrepiente, lo que va a recibir es el castigo. Va a recibir la ira de Dios. Va a ser castigado por la eternidad. Todo aquel que no se arrepiente, todo aquel que no presta atención al mandamiento, todo aquel que ignora lo que Cristo Jesús tiene que decir. Cuando un pastor, cuando alguien te comparte la palabra de Dios, no te está compartiendo sus palabras, se lo está compartiendo la palabra de Cristo. Algunos podrán decir, bueno, es aquel que está predicando, no, ese no me importa lo que él tenga que decir. No, aquí no predico, aquí no estamos predicando lo que yo pienso, aquí predicamos lo que la palabra de Dios nos dice, lo que Dios, el Dios Altísimo, te dice y te manda. Y si no escuchas el mandato, eterna perdición, por la eternidad, un castigo eterno. Podrás vivir tu vida queriendo ignorar la voz de Dios, pero si llegas a morir sin haberla escuchado, sin haber arrepentido de tus pecados y creer en Cristo Jesús, sin haber entrado en la puerta que Cristo Jesús está mandando entrar, tu fin será el castigo eterno por la eternidad. Uno quiere ver a los familiares ser salvos, y no solamente salvos, sino también verlos servir al Señor Jesucristo. Uno le pide a Dios por esas personas, amistades. No solamente eso, sino que sirvan a Dios. Y familias, tienen hijos, tienen que ser ejemplo, vivir, hablar la verdad, ser luz. Mucha gente está en este camino espacioso, está ancho, espacioso. Viven su vida como ellos les agrada. Tienen todo lo que quieren tener, hablando en términos pecaminosos. Primera de Corintios 6. Ahora sí vamos a ver qué tipo de persona va en este camino espacioso, en este camino que lleva a la perdición. Primera de Corintios 6, 9 al 10.
Dice, ¿no sabéis que los injustos o los que no están justos ante Dios? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras. Uno puede decir, no, pero yo no tengo alguna estatua o algo. No, no necesariamente eso. Un ídolo puede ser el dinero, puede ser un carro, puede ser una casa, puede ser a otro ser humano. Tus sueños, tus metas. ¿Qué es tu ídolo? ¿Tienes sueños? ¿Tienes metas? ¿Estás poniendo sus sueños, esas metas, arriba de Dios? ¿Será que primero son tus metas, tus sueños y después, bueno, quizás si me da tiempo, después es Dios? Si es así, eres un idólatra. Estás idolatrando tu ideología, tus ideas, tus metas, tus planes. Cristo te dice que ames a Dios sobre todas las cosas. Cristo Jesús también dijo, el que no me amare más a mí que a sus seres queridos o familiares, no es digno de mí. Es Dios primero sobre todas las cosas, pues es Dios que te da la vida, es Dios que le da la vida a tus seres queridos, y Él merece la honra, la gloria, Él es Dios que te da a respirar, es Dios que te da la fuerza, poder decir, no, pues es que yo tengo todo lo que yo tengo es por mi esfuerzo. ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te da la vida? ¿Quién te da a respirar? Si Dios quiere en un segundo, te quita el respirar y ahí quedas muerto. Y tu destino es el castigo eterno. Pero por la misericordia de Dios es que respiras. Y mientras que hay vida, hay tiempo de arrepentimiento. Pero si mueres sin arrepentimiento, Dios en aquel día te va a decir, te di tiempo. Fui misericordioso. Fui paciente. ¿Y qué hiciste? Escupiste. Dijiste, no quiero eso. No quiero ese regalo. Por tanto, no estarás en mi presencia por la eternidad, al castigo eterno, al fuego eterno, al crujir de dientes. Por eso, el mandato es, entra por la puerta, porque si mueres sin Cristo, la consecuencia es severa. Versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Hay muchos hoy en día que están doblegando tocante el homosexualismo. Si tú en realidad amas, conoces de que hay un castigo eterno, si tú amas a esa persona, le vas a hablar la verdad. Lo haces con amor, obviamente. Pero por amor hablamos la verdad, aunque a las personas no les agrade escuchar la verdad. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los malicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estas son personas que tienen este patrón de vida. Día con día viven así y no hay un patrón de arrepentimiento. No hay una lucha contra estos pecados. Simplemente son libres en el camino espacioso. Tienen todo esto: fornicación, idolatría, adulterio, afeminados, ladrones, ávaros, borrachos, malicientes, estafadores, todo lo que tú quieras, todo les gusta el camino, les gusta el espacio, quiero todo, quiero tener todo esto, mi espacio me agrada y me gusta. No, Jesús, no quiero entrar por esa puerta estrecha. Pero Él te está mandando que entres por esa puerta, porque el día de mañana puede ser muy tarde. El día de mañana puede ser muy... Puedes estar contento ahorita, feliz ahorita, gozando de la vida. Estoy feliz, me agrada la vida, me gusta esta vida. Pero Jesucristo te advierte, hay un castigo eterno. No somos salvos por obras, pero cuando Dios te salva, Él cambia tu estilo de vida. Pues la Biblia dice que aquel que está en Cristo Jesús es nueva criatura. Y hay un corazón, un diferente corazón, una inclinación hacia la obediencia a Dios. Dios no nos salva por nuestras obras, pero sí nos salva para andar en buenas obras. Y Dios no prohíbe esto porque quiere quitarte gozo, sino quiere evitarte consecuencias negativas.
¿Cuántos hoy en día, según están, gozaron de su libertad y hoy en día no gozan de esa libertad? ¿Por qué? Porque tienen hijos por acá, hijos por allá, jovencitos que tuvieron que madurar tempranamente y cuidar de los hijos. Hoy en día, ¿cuántas mujeres con varios hijos? Cada hijo tiene un diferente padre. Y esas personas están deprimidas. Esos hijos están sin un padre. ¿Y por qué es esto? Porque el hombre no quiere obedecer. Le agrada ser desobediente. No es de que Dios te mandó a vivir tal vida. Las consecuencias que vives, las vives porque fuiste desobediente. Apocalipsis 21:8. Vamos aquí a Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes, hay muchos cobardes. Hoy en día, bueno, se ve todavía, antes se miraba más, pero los cobardes, ¿qué dirá mi familia? Es que mi familia cree en tal y tal y no cree lo que dice la Biblia. ¿Qué van a decir? En ese entonces también hay muchos que venían a Cristo, se les quitaba su herencia, eran despojados, eran vistos como cosas, como malhechores. En México, en Latinoamérica, muchos a veces dicen, si tú te conviertes a Cristo, si tú llegas a ser un evangélico, ya no eres mi hijo, ya no eres mi hija, ya no vas a recibir herencia. O ¿qué van a pensar mis amistades si yo vengo a Cristo? ¿Qué van a pensar ellos? ¿Qué van a pensar de mí? Pero los cobardes, dice, son cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, por la eternidad. Dios puede salvarte de todos estos estilos de vida. Tienes que entrar por la puerta estrecha. Tienes que confiar totalmente en Cristo Jesús. Arrepiéntete, cambia tu forma de pensar y ve la necesidad de que en sí necesitas venir a arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Confiar totalmente en Él. Decir, Jesucristo, cambio mi forma de pensar. Ahora te estoy viendo como Señor y Cristo, como Salvador. Confía en Él. Escucha sus palabras. Cree en sus palabras. Confía en lo que Él dice. El que en mí viene tiene vida eterna. El que cree en mí pasa de las tinieblas a la luz. Ahora, en esta puerta espaciosa, en este camino ancho, hay muchas personas religiosas. Hay muchas personas religiosas en este camino. Oh, sí. En este camino no solamente hay personas que, como en ciertas iglesias se habla y dicen, no, en este camino hay borrachos, hay personas que no van a la iglesia, que no leen la Biblia, que no conocen de Dios, que se la pasan en los clubes nocturnos. Pero en este camino también hay personas religiosas. Personas que van a la iglesia no solamente una vez a la semana, van 2, 3 veces, 4 veces, 5 veces a la semana. Personas que oran, que ayunan, personas que visten de cierta forma, personas que dicen, pues yo soy mejor que tú, yo visto mejor que tú, yo soy más santo que tú. Hay personas que dicen creer en Cristo Jesús. Hay personas que dicen que hacen campañas, hacen cultos con el fin de darle gloria a Dios. En este camino también hay ese tipo de personas.
Y ahí, por hoy, no vamos a hablar de eso porque me estoy guardando, porque ese es otro tema específico que me voy a dirigir a ese tipo de personas. En este camino también hay personas religiosas, que si tú no entras por el camino estrecho, lo único que tú estás haciendo es agarrar una reformación, pero no una regeneración. Puedes decir, hoy sí, ya no soy esto, ya no soy el otro, pero confías en tus obras, confías en tus logros religiosos para obtener salvación. ¿Sabes al por qué en el relato del rico y Lázaro el rico no es mencionado? No fue mencionado por nombre, y Lázaro sí, pero el rico no. ¿Por qué crees? ¿Por qué es que no fue mencionado por nombre el rico? Bueno, porque Cristo no lo conocía. ¿Y a qué me refiero no lo conocía? Hablando en términos relacionales. Y así van a haber muchos que Cristo les va a decir, yo nunca te conocí. Terminamos